Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Déjame Pensarlo. El día de hoy estoy acompañada de dos personas que admiro muchísimo y quiero muchísimo más. Mi compañero y amigo Emilio Crespo y mi compañera y amiga también, eh, Tania Hernández. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Hola, buenas Vire. noches. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas Saludos, noches. Tania. Buenas noches aquí, contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Yo también bien feliz cuando comparto pantalla con ustedes y cuando estoy en pantalla también. El tema de hoy es un tema bien interesante que muchos vamos a ir descubriendo el día de hoy de cosas que tal vez no estábamos conscientes. Se llama lealtades familiares, lo que cargamos sin saber. Entonces, pues adelante, quien quiere empezar, en lo que voy compartiendo y demás, para que no se nada. Adelante, un gusto. Adelante, Emilio, empieza tú siendo el de en medio entre las mujeres. Muy bien. Gracias por la invitación. Y pues sí, cuando me comentaron de este tema, se me hizo muy importante, ¿no? Hoy en día, pues es una de las causas por las cuales como seres humanos a veces no nos desarrollamos como debe de ser, a veces no hacemos las cosas como nos gustan, ¿no? O a veces no vivimos plenamente porque siempre estamos queriendo cumplir esos patrones, esas lealtades familiares que pues vienen desde tiempo atrás, a veces vienen desde una generación antes, o vienen de dos, tres generaciones atrás, y pues las seguimos cargando, ¿no? Entonces, seguimos viviendo conforme a lo que nos dictaron nuestros ancestros, los abuelos, los padres, los bisabuelos, ¿no? Quizás muchas veces, y pues son cosas que a veces pueden ser buenas, ¿no? También pueden ser buenas, pero también algunas son malas, ¿no? Y no nos dejan avanzar en nuestra vida personal. Entonces se me hace muy interesante este tema y pues con gusto vamos a compartir un poco de lo que conocemos. Adelante, Gracias, Emilio. Pues sí, yo comparto esta idea de que es un tema bastante interesante. Sin embargo, también implica un reto. Bueno, para mí fue un reto bastante considerable al realizar como toda la documentación necesaria, porque justo creo que este tema de las lealtades familiares mucho se ha prestado para hablar de muchas corrientes que en la psicología incluso están como muy castigadas o muy criticadas. Y bueno, pues eso lo vamos a ir explicando dentro de unos minutos conforme vaya avanzando el programa. Yo quisiera compartirles lo que se entiende como una lealtad familiar, ¿no? O sea, aquello que una lealtad familiar es aquella actitud que te hace actuar de cierta manera ante tu tribu, ante tu clan, ante tu familia. Y bueno, en la psicoterapia sistémica, básicamente, que la psicoterapia sistémica es aquella que está enfocada en estudiar la estructura de las familias, se les conoce como lealtades invisibles, ¿no? Y es ahí donde se vuelve más peligroso el tema. ¿Por qué se vuelve tan peligroso? Porque como su nombre lo dice, al ser invisibles, tenemos pues la capacidad de poder reconocerlas y hacerlas conscientes se hace cada vez más baja. ¿Cuál podría ser una lealtad familiar ahorita que estamos hablando de ello y que pues el público nos está acompañando para escucharnos? Este tipo de frases o este tipo de situaciones que se repiten en la familia de una manera constante, no quiere decir que sea diario, pero sí constante, que nos van determinando hacia un rumbo específico. El ejemplo que se me viene a la mente es, en esta familia los hombres no tienen buena suerte para el amor, ¿no? Y entonces empiezan a hacer como que ahí empieza entonces el bagaje de cada familia.
porque tu abuelito, su abuelita, cuando la primera mujer que se casó, después tu abuelita falleció y lo dejó con 6 hijos. Y después cuando tu tío, el mayor, se casó, entonces son esas historias que se van llenando a través del bagaje de cada una de las familias. Entonces, esto se va quedando como en el registro de cada uno de los integrantes. Y claro, pues si yo soy hombre y el mandato dice, en esta familia los hombres no tienen buena suerte en el amor, entonces eso queda grabado en mi historia y muy probablemente pues es lo que voy a representar. Entonces, esas básicamente podría ser, o sea, ese es un ejemplo chiquitito de lo que es una lealtad, pero como este ejemplo, yo les quisiera pedir tanto a ustedes, Emilio, Blanca y todas las personas que nos ven, que quizá se echen un clavadito a estas frases que nos han dicho. Yo ya tengo la mía muy clarita y que bueno, pues ahorita las podamos ir compartiendo para que vean que no es algo como tan lejano, en realidad es algo que sucede mucho dentro de las familias mexicanas, por lo menos sí sucede. Sí, y ojalá que sí nos compartan sus frases pues de familia, ¿no? Sus frases de familia, que se animen a interactuar. Ya hay varios conectados, ya nos están viendo. Bienvenidos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Yo, por ejemplo, en lo que pienso en la frase, pero, por ejemplo, en mi familia, notamos un día, pensamos en qué, fíjate, bueno, somos 4 hermanos y los 4 hemos sido la segunda pareja de nuestras parejas. O sea, que ya literalmente estaban casados, incluso ya tenían hijos, y así como que los 4 dijimos, mira, qué curioso, ¿no? Y como que, pues, es como una forma de decir, como que esto nos une, ¿no? Nos une esto que tenemos en común, ¿no? Y queriendo complementar lo que decía Tania, pues estas lealtades, pues para mí es como el querer pertenecer, ¿no? El decir, no sé, mi familia o bueno, nuestras familias es nuestro primer núcleo al que, pues donde nacimos, ¿no? Donde pertenecimos de nuestro primer círculo. Y es como de, no puedo, o si dejo de pertenecer a mi familia, los estoy traicionando, los estoy siendo, no sé, o sea, como que un sentimiento feo, ¿no? Como que no estoy como ellos, que los estoy traicionando. Y yo quiero pertenecer a ellos, entonces, por lo tanto, pues hago lo mismo que ellos, ¿no? O sea, si mis hermanos son los que yo también voy a hacer la segunda esposa, ¿no? O sea, bueno, obviamente no, porque no lo hacemos de forma consciente, pero sí es como vamos a repetir los mismos patrones y no sé, eso no está bien que estamos en familia, porque mis papás, ellos, hasta donde sabemos, ¿no? Son los primeros, esposos, no tuvieron un antes, y sí decimos, pues hay que como que, pues ver, a ver de dónde venimos cargando eso, ¿no? Y entonces, pues ese sentido de pertenencia y de lealtad y de decir, si no pertenezco a mi familia, ¿a qué pertenezco, no? Porque nos viene ese sentimiento de impertenecer. Por ejemplo, a mí me pasó cuando me vine me mudé, toda mi familia es de allá, ¿dónde andan ustedes? Todos son de allá. Entonces, cuando me vine acá a Irapuato, pues fue como un choque, ¿no? Como que pues nadie se había ido, todos como familia Muégano, ¿no? Todos estábamos ahí muy cerca, o incluso en la casa de mi mamá, ¿no? Todos en la casa de mi mamá. Imagínate cómo estábamos. Entonces, es como que cuando yo me fui, me sentí mucho esa falta de pertenencia, como de, ¿y ahora a dónde pertenezco? ¿Ya a dónde soy? Porque dejé allá a mi familia, dejé allá a mis amigos y aquí no conozco a nadie. Y yo me acuerdo que lloraba por ese sentido de pertenencia. Como es que ya no pertenezco, no. O sea, y no. O sea, yo sigo perteneciendo a mi familia, ¿no? Ya desde otra postura, tal vez desde otro lugar, desde otras acciones, no sé, etcétera. Pero sí me costó unos meses como que adaptarme a eso, ¿no? Y luego yo los veía que se reunían los domingos.
Y así como que, ay, mi familia se está reuniendo, están por nada, ¿no? Ni siquiera es cumpleaños, ¿no? Simplemente están reuniendo y yo acá, ¿no? O sea, como que se sentía como que ya no pertenecía. Y pues es eso, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo muy así, pero es eso, el que si dejo de hacer algo, estoy dejando de pertenecer, o creo, siento que estoy dejando de pertenecer, y pues no es así, ¿no? Pero ya lo iremos desarrollando más allá. Y ojalá que los que están nos vayan comentando si tienen algo, así que crean, como yo dije, pues somos los segundos no sé si tengan así pensando ahorita, como les decía al principio, van a irse dando cuenta de que tal vez sí y no lo sabían. No lo saben, no lo sabemos hasta que lo analizamos. Sí. Y yo les comparto la mía y ahorita ojalá Emilio y tú, Blanca, puedan hacer como esta reparación. Pero una idea o una lealtad que en mi familia mucho tiempo se manejó fue como el dinero corrompe. Y eso obviamente, pues, que simboliza muchas cosas, ¿no? O sea, entonces mejor ir al día, mejor no ser corrupto, mejor no tener porque te mete en problemas. Y pues eso de alguna manera, o sea, lo vamos analizando y nos vamos dando cuenta que todas estas ideas y todas estas lealtades no son otra cosa más que ideas limitantes, ¿no? Entonces, esta es una de las más fuertes que yo recuerdo en mi familia como el dinero corrompe, entonces es como, pues entonces mejor no quiero tener dinero porque yo no quiero ser corrompida, ¿no? Y la otra, muy importante también, que a veces sucede, esa no es de mi familia, pero al ser orientadora vocacional, pues la he escuchado en muchas ocasiones, es como en esta familia todos somos tal. Por ejemplo, en esta familia todos somos ingenieros, no vamos a aceptar que haya un comunicólogo y menos de la UNAM, porque aquí todos Politécnico, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas que se van transmitiendo son a las que nos referimos, ¿no? Entonces, ahí váyanos anotando, ya yo les compartí dos importantes, esta de en esta familia no hay licenciados, todos ingenieros, y esta otra, pues que para mí es más fuerte porque es de viva historia, el dinero corrompe, ¿no? ¿Cuál se les ocurre a ustedes, Emilio y Blanca? Sí, exactamente, ¿no? O sea, son cuestiones limitativas porque, por ejemplo, en mi familia todos hemos sido empleados de gobierno, ¿no? Y dices, bueno, cuando hay un empresario, ¿no? Alguien que, no, todos seguimos ese camino y pues podemos haber crecido más, ¿no? O sea, nos limitamos a ser empleados, cuando podemos ser empresarios o comerciantes, algo más, pues que no sé, que genere más, ¿no? Que nos impulse más. Entonces, pues esa es una lealtad, ¿no? Que pues muchas veces nos limita, ¿no? Porque también no siempre vas a llegar a un buen puesto, vas a empezar de abajo, ¿no? Entonces, pues en cuestiones económicas nos limita porque buscamos la seguridad que nos da un empleo, ¿sí? Un salario, que vamos a tener seguro cada, 8 días o cada 15 días, pero no buscamos algo que podamos nosotros disponer de nuestro tiempo, que podamos disponer de nuestro dinero cuando queramos, ¿no? Sino siempre estamos esperando a que nos paguen cada tiempo. Entonces, esa es también puede ser, no sé, en la familia también hablamos con mucho sarcasmo, ¿sí? Y también para relacionarnos con otras personas, porque a la mayoría de las personas, pues no les gusta el sarcasmo, ¿no? Entonces nosotros hablamos con sarcasmo, bromeamos con sarcasmo, y pues mucha gente, pues no le caemos bien por eso, ¿no? Digo, aunque no lo hagamos con la forma pues de dañar o de molestar, pero ya es la costumbre o eh, la forma de expresarnos con las demás personas, y pues a muchos no les agrada. Entonces, una lealtad invisible que también viene de familia. Yo recuerdo a mi abuela que también así hablaba ella, con sarcasmo, o sea, se dirigía a nosotros con sarcasmo y pues lo seguimos a veces. Bueno, en mi caso personal, pues yo me di cuenta que así era, como yo también me comunicaba, entonces, pues trato ya de cuando hablo, pues pensar, ¿no? O sea, pensar lo que voy a hablar, lo que voy a decir y decirlo de la mejor manera, ¿no? Para tener
ser más asertivo con las personas y tener una buena comunicación. Entonces, ya he quitado eso y me he dado cuenta que sí me ha funcionado porque en el trabajo, pues ya me llevo mejor con los compañeros, ¿no? Y antes no, porque antes mi forma de ser sarcástica a muchos no les gustaba. A unos sí les daba risa, a unos les gustaba, pero a otros de plano veía que no. Entonces, esa también es otra lealtad, ¿no? A la familia, que no nos damos cuenta hasta que nos observamos bien, hasta que vemos cómo esos patrones que repetimos, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, pues es necesario, ¿no? Vernos, observarnos, cómo nuestra forma de comunicar, nuestra forma de hacer las cosas, dónde estamos parados, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para, para podernos darnos cuenta en qué seguimos siendo como eran nuestros papás, como eran nuestros abuelos, los tíos, ¿no? Entonces, también es una forma de lealtad invisible. Sí, fíjate que ahorita me hicieron pensar en que igual nosotros, desde mi papá puso la primera farmacia y de ahí todos hemos trabajado en farmacias y por años, por años. Y yo pues crecí literalmente en una farmacia, no, ni nadie me enseñó de farmacia, simplemente aprendí pues, de forma empírica, no por estar metida en una farmacia 24 no, 11 horas, no sé cuántas, ¿no? Pero pues así como que pues aprendimos, ¿no? Y sí ha sido como que lo que nos ha solventado a mi familia a lo largo pues, de los años. Pero yo sí llegué a un punto en el que dije, ¿por qué todo farmacia? O yo, a mí no me gusta estar encerrada en una farmacia, yo no quiero esto, yo no me veo en años todavía aquí de visita atendiendo una farmacia, ¿no? Cosa que pues sí fue mi papá, no casi hasta los últimos días, ya al final ya le quitó porque ya se volvió empresario, ¿no? Pero aunque mi papá haya quitado una farmacia o haya decidido irse por otro camino, pues nosotros los hijos, pues de algún modo siempre terminábamos trabajando en farmacias, todos. Entonces, yo les comentaba, yo no quiero eso, o sea, yo no quería, porque yo me sentaba como sofocada, ¿no? Y entonces fue hasta que reflexioné eso, ¿no? De que no, yo no me veo aquí toda la vida, como que tengo que salirme de farmacias, tengo que empezar a hacer otras cosas. Y pues la pandemia fue lo que me permitió, ¿no? Porque estábamos en primera línea, ¿no? O sea, no de hospitales, pero pues sí atendiendo. Y a mí sí me dio el COVID, ¿no? Por estar atendiendo en una farmacia, pues todos los medicamentos que era lo que más se pedían aquí a ¿no? Entonces, pues por ahí yo digo, un paciente que llegó enfermo o alguien que di, o sea, yo sí me transmití por estar en la farmacia, solamente iba de farmacia a casa, de farmacia a casa, ¿no? Y entonces en pandemia fue como dije, ya no quiero esto, y ya me metí como que a los seguros, estaba vendiendo seguros, ¿no? Ya después dije, yo quiero estudiar, mi familia tampoco no son de tener carreras universitarias, o sea, de que nadie. Y de pronto como que mi hermano dijo, pues yo quiero estudiar, y él fue como que rompió ese patrón, ¿no? Y yo voy a estudiar en la universidad. Entonces ya, o sea, y todos como que teníamos, bueno, no todos, me imagino, pero al menos yo sí tenía como que las ganas, ¿no? Pero pues no, algo había como que no me hacía ir a esa carrera, ¿no? Y una vez que mi hermano se atrevió, dio el primer paso, rompió el patrón y dijo, voy a estudiar y me voy a graduar, como que ya lo vimos así, como, ay, ya se graduó, ya es licenciado, ¿no? Y también, pues yo también puedo, ¿no? O sea, ¿cómo no? Si es lo que yo siempre he querido, y pues ahí voy, ¿no? Atrás de él, en la misma, pues no importa, es lealtad, es más si quieres, voy a ser leal a mi hermano, ¿no? Y me metí hasta en la misma escuela que él, ¿no? Y así. Entonces, pero pues rompimos eso, ¿no? Cosa que pues, luego ni siquiera nadie teníamos la prepa, nadie, ¿no? Y como que él fue primero, después yo. Entonces de ahí ya mis sobrinos empezaron como que también, pues ya ellos como que también ya, que, ay, ya voy a hacer la prepa, ¿no? Y así entonces yo como que he notado que pues se han ido rompiendo como esos cosas. Y mis sobrinos, por ejemplo, ellos ya no están en casa, ellos ya están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces como que digo, sí se está rompiendo esa, pues esa lealtad, ¿no? Por esa forma. Y entonces como que estamos tratando de superar, de decir, no, sí nos enseñaron esto de la farmacia y es una profesión, ¿no? Muy noble y que tienes dinero seguro, ¿no?
pero pues eso, como dice Milo, tal vez hay que aspirar a más, ¿no? Tal vez hay que aspirar a más. Y a mí me da mucho gusto que mis sobrinos ya no están informados, ya no tienen por qué estar informados, porque ya se están superando ellos mismos, ¿no? Y entonces, pues eso está, pues, yo creo que está bonito, ¿no? Ir rompiendo esos patrones. Y fíjense que la verdad es que yo les agradezco mucho a Emilio y Blanca que nos estén hablando de sus experiencias porque no es sencillo, o sea, hablar de los demás siempre es más fácil. Cuando hablamos de nosotros mismos, pues tocamos estas fibras, pero justo en este relato que nos hacen, justo se va viendo como todo lo que queremos abordar en el tema, ¿no? Emilio decía, es muy importante mirarnos, cuestionarnos y ver hacia dónde, ¿no? Y ahorita va muy complementado, Blanca, con lo que tú dices, de hasta que un día yo me cuestione, pues toda la vida voy a estar aquí, sí es cuestionarse. Y justamente cuestionarse llega a ser difícil porque hay un miedo, como ya bien tú lo decías, hay un miedo a traicionar la identidad de la familia. Ajá, porque pues todos eran farmacéuticos porque pues todos eran empleados de gobierno. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer, no? Entonces, en ese sentido, creo que el poder ir analizando el rumbo y sobre todo el deseo personal es lo que nos va a poder llevar, número uno, a identificar cuáles son las cosas a las que me estoy sujetando o atando, por decirlo de alguna manera, porque eso fue lo que vi toda la vida. Si vamos a repetición de patrones más profundos, es en las familias las primeras personas que nos enseñan cómo se pueden relacionar las parejas, pues son los padres. Entonces, si tú de repente ves que tu mamá y tu papá tienen una relación entre amor y odio, pues entonces asumes que así son las relaciones de pareja. Y entonces, ¿qué va a pasar posteriormente? Pues tú vas a buscar relacionarte con personas que te den ese mismo patrón. No sé si les ha pasado escuchar muchas personas que pueden llegar a decir, ay, es que encontré un chavo súper buena onda y así están como muy emocionados. Y después viene este comentario que uno se queda con la boca abierta, pero es real y dicen, pero era demasiada calma para mí. O sea, ya estaba aburrida o aburrida de que era muy tranquilo para mí. Yo necesito sal y pimienta en las relaciones, ¿no? De repente llegas a decir, ¿qué onda? Pues si no se trataba de que nos la pasáramos bien, no se trataba de que estuviéramos en calma, pero finalmente este tipo de ejemplos nos van arrastrando, ¿no? Y mucho se ha hablado de que las palabras, pues solo son palabras y se las lleva el viento, pero los ejemplos son los que nos arrastran a seguir esos caminos. Entonces, justamente esto que decías, Blanca, de cuando te fuiste a vivir a otro lado, ese es, por ejemplo, otro romper, otra lealtad, porque sí, justamente las lealtades se dan mucho en las familias como aglutinadas o amueganadas, ¿no? Entonces es como seguir este patrón. Y cuando tú dices, me voy a otro lado, sí, claro que estabas rompiendo con la identidad y claro que eso da un montón de miedo. Fíjate que a mí me pasó muy similar a ti, yo no me fui a vivir lejos, pero sí me pasaba mucho de que yo decía, oh, ¿por qué me vine a vivir sola? Entonces ya mis papás están con mis sobrinos y yo, ¿por qué no estoy ahí? O sea, yo decía, ¿qué hago aquí? Pero finalmente era un camino que yo quería seguir y sí dolía, pero también estaba eligiendo tomar la decisión de la que yo había soñado. Lo cual quiere decir, querido público, es que no es que sea un camino fácil, no es que sea una decisión sencilla, ¿no? Porque además, así como nos decía Emilio, ¿qué tal que tú dices, no, yo no quiero trabajar en el gobierno? ¿Cómo no? O sea, cualquiera te diría, ¿cómo no, Emilio? Si en el gobierno prestaciones, vacaciones, o sea, empieza a ver esa presión de que no deberíamos ser diferentes. Y las diferencias en la vida, en la comunidad, en la sociedad, siempre causan muchísimo ruido, ¿no? Ay, no te escuchamos, Emilio. Tienes tu micrófono apagado. A ver, ahí. Ahí. Sí, el que se sale de esos patrones, pues pasa a ser como la oveja negra, La ¿no? oveja negra, sí. Rompe los patrones familiares y pues ya todos lo ven como el bicho raro, ¿no? Y como el que se salió pues sí, de la jaula, ¿no? Porque no está siguiendo todo lo que estábamos acostumbrados y pues a veces llega a haber problemas en la familia también por ese tipo de situaciones, ¿no? Las críticas pues son
son fuertes, son duras, como el caso que decía Vire de su hermano, ¿no? Que él fue el primero en querer estudiar en la universidad y pues a todos, bueno, ahí quizás es algo positivo, ¿no? Pero a todos pues, se les hizo raro y pues, a ver, yo también quiero, ¿no? O sea, muchas veces Ujú. puede ser que los demás te sigan, ¿no? Pero otras veces puede ser que no, puede ser que no, pues estás saliendo y te pongan el pie, ¿no? O como el efecto cangrejo que le llaman, ay, te quieres salir Ajá. ven para acá, ¿no? Y te jalo. Entonces, ahí es difícil para que quieras romper ese patrón, ¿sí? A veces cuando está muy arraigado en la familia o cuando ya es algo, pues, como te podría decir, muy, cultural, ¿no? En nuestra familia, entonces sí es difícil, para empezar, darnos cuenta, ¿sí? Y luego quererse salir de ahí o querer romper esa cadena, es complicado y a veces va a haber problemas, vamos a tener problemas cuando queramos hacerlo. Cuando a muchos no les guste, pues, eh, pues así, o sea, vas a terminar peleándote con con tus hermanos, vas a terminar peleándote con tus papás, porque ellos no están de acuerdo con que rompas esa cadena. Y además también a veces duele mucho, Emilio, porque justamente Ujú. no te esperas que de las personas cercanas a ti, pues venga como una crítica o un sabotaje también. A mí justamente me ha pasado en esto que les digo de orientación vocacional, cuando ha habido personas que tengo una historia muy particular de hace muchos años que les quiero compartir, que acompañé a una persona en su decisión vocacional y justamente él quería ser comunicólogo, ¿no? Pero toda su familia, aunque su papá no era ingeniero, él era contador, pero todos eran del IPN. Entonces, sí fue como muy cuestionado de, ay, ¿cómo crees? No, en la UNAM, puros porros, huelgas, ¿cómo te vas a ir ahí? No, no está bien, no sé qué. Entonces lo terminan convenciendo y él hace su examen al Politécnico, se queda en ingeniería industrial y todo se convirtió en un caos. O sea, realmente empezó a reprobar muchas materias cuando él había sido muy destacado académicamente y era realmente infeliz, ¿no? Eso de reprobar materias yo no lo veía tan grave, pero sí la situación emocional a la que él se estaba enfrentando era pésima. Era estar en un lugar con un grupo de gente que no sentía nada en común en estas situaciones en donde tenía que compartir puntos de vista que él ni siquiera compartía, pero pues todos en la carrera lo hacían así. Finalmente, el Politécnico, tan estricto como es, pues termina sacándolo porque no daba el perfil y por la reprobación de materias lo sacan y se atrevió a hacer su examen de admisión para la UNAM y se quedó en la FES Aragón, ¿no? En comunicación y periodismo. Pero cuando se queda, entonces empieza a recibir este tipo de comentarios de, y entonces, ¿qué pumita? ¿Cuántas veces, cuántas rastas te vas a hacer en la cabeza? ¿No? Ya, no le hablen, porque desde que estudia en la UNAM ya seguramente hasta fuma mari. Ay, fuma lo que no voy a decir porque no quiero no censuren. Esos que fuman en la UNAM. Exactamente, ¿no? Entonces, ay, sí, no, pues ya ahora muy rasta, no, pues ya ahora muy liberal, no molesten al licenciado, ¿no? O sea, este tipo de cosas que dices, Emilio, en donde pueden empezar a hacer muchas, pues como decimos los mexicanos, como a cargarte la mano de una manera pesadita. Y es ahí en donde viene una situación realmente difícil, porque sí es una fuerte, pues un encontronazo fuerte el decir, pues esta es mi familia, o sea, esta es la que se supone que me debería de apoyar, pero el Exacto. enojo viene porque estás rompiendo la estructura de la familia. Y entonces cuando eres justamente la oveja negra, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que no te vas a casar si aquí todos nos casamos? ¿Cómo que no quieres tener hijos si aquí no estamos esperando nietos, ¿no? O Ujú. cuestiones de ese tipo siempre te hacen ver como algo diferente y sí te ponen en un punto pues bastante vulnerable, ¿no? Porque sí, a quién le gusta ser señalado y más por las personas que se supone que te deben de apoyar. En ese sentido, les quiero compartir que pues finalmente la lealtad, cuando se hace consciente, pues debe de honrar el origen.
Si tú te atreves a romper una lealtad, pero terminas enojado con tu origen, entonces estás destinado a volver a repetir patrones. Sí, así Entonces, es. la importancia de esto es darte cuenta y entonces honrar el origen para poder tener la autorización de tener una vida propia. Estas frases, mucha gente que nos ve a lo mejor las puede asociar con lo que pasa en las constelaciones familiares, que era justo el punto picosillo al que queríamos, que yo quería llegar, ¿no? Bert Hellinger fue el creador de las constelaciones familiares. Yo hace muchos años estudié en la universidad, pero cuando yo estaba en la universidad, se empezaba a escuchar mucho de este autor. En esos entonces, pues era como el boom, ¿no? Y entonces se hablaba mucho de Bert Hellinger, había libros, bueno, sigue habiéndolos, pero estaba como ese boom. En ese entonces, en realidad no se sabía de todo lo que ahora se sabe. Hoy en día se sabe, por ejemplo, hay personas que han dicho que él tenía una vida realmente chueca y retorcida, ¿no? Que se había relacionado con la hija de su primera esposa. O sea, hubo muchas cosas que en realidad yo no sé si son o no son ciertas. Lo que sí les quiero decir es que no hay o no sé, las constelaciones familiares no se han tomado como parte de la psicología porque la psicología es una ciencia. Entonces, las constelaciones familiares no tienen una base científica. Sin embargo, yo he experimentado constelaciones familiares de manera particular, sí creo importante, o bueno, yo así para mi experiencia lo he hecho con personas preparadas no solamente como consteladoras, sino también como psicólogos y como psicoterapeutas. Y esto me ha hecho entender que las constelaciones familiares no sanan absolutamente nada. Eso es muy importante entenderlo. Si tú tienes esta idea de, es que yo tengo cáncer y me dijeran que fuera a constelar mi cáncer y entonces eso me va a sanar de la cuestión médica, eso es una mentira. Y eso para empezar, o sea, sería el primer foco de que estás con un charlatán. Ajá. Las constelaciones no sanan absolutamente nada. Desde mi experiencia he aprendido que una constelación familiar lo que hace es que observes la dinámica de la familia, este tipo de lealtades que pueden ser invisibles y ahí se visibilizan y una vez que las hayas observado, las tomas y las llevas a trabajar a terapia. Eso creo que es muy diferente a creer que una constelación te va a resolver la vida, vas a volver a conectar con tu familia, con tu pareja, vas a resolver los abortos que hayas tenido. Es totalmente diferente. La constelación únicamente te hace observar y eso que vas a observar lo tienes que trabajar, porque en esta sensación, además de la sociedad de la inmediatez, muchas personas dicen, pues es que yo voy a ir a constelar para romper con esta lealtad que tengo con mi bisabuela, ¿no? Pero, ok, vas a ir y después que, no, pues ya, yo nomás voy constelo y que la magia suceda. Pues no es así. Tienes que ir, trabajar, observar y después trabajarlo en terapia, desmenuzarlo con el tiempo que lleve. Eso lleva tiempo, eso lleva dedicación y eso lleva esfuerzo. Entonces, de alguna manera es muy importante que podamos hablar de esta parte porque finalmente creo que el tema de lealtades familiares y no mencionar a Herlinger y a pues a técnica de las constelaciones familiares, pues sería como taparle el sol con un dedo y pues tampoco queremos hacer eso, ¿no? Así es. Sí, pues sí, en efecto, en esto nos enseña, ¿no? Nos enseñó que pues las constelaciones familiares funcionan siempre y cuando se hagan, pues no ya que estás enfermo, ¿no? No ya que estás, ya que tienes un cáncer o que no sé, tienes algún problema de ansiedad, sino que antes de que suceda todo eso, hay que tratarse, por eso es importante la salud mental, ¿no? Verlo desde un punto no como enfermedad, pero como que es necesario para poder conocernos, para poder conocer de dónde venimos, ¿sí? Las constelaciones familiares o también, bueno, nosotros nos enseñaron también a hacer los mapas familiares, ¿no? Igual, eh,
poner a tu familia, ver, tratar de averiguar, ¿no? De dónde vienes y entonces, pues es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque luego a veces ya cuando ya tenemos la enfermedad, ¿no? El cáncer. O inclusive hay gente que pues no tiene enfermedades, pero son hipocondríacas, ¿no? Y están buscando y porque ya viene, así viene siempre, o sea, desde la abuelita siempre pensando en que están enfermos de algo y recetando test y llevando al médico sin tener nada, ¿no? Y uno mismo se atrae las enfermedades, ¿no? O en el caso del cáncer, ¿no? Si ya tienes familiares que ya que pasaron por el cáncer o que murieron de cáncer y pues bueno, es que en mi familia todos son muy resentidos, ¿no? O han tenido problemas y son gente que no quieren soltar a la otra persona, la quieren llevar cargando todo el tiempo y con mucho odio, entonces eso les desarrolla el cáncer, ¿no? Y si tú eres igual, pues también vas a pasar por lo mismo, ¿no? O sea, también esa parte donde tienes que enseñarte a perdonar, o a soltar, ¿no? Ya lo que pasó, pues ya pasó y a seguir caminando, ¿no? Y seguirlo cargando, pero como familia a nosotros nos gusta, no nos gusta perdonar, nos gusta traer a las personas que nos hicieron daño o que nos causaron algún daño, traerlos cargando y ese resentimiento, pues en muchos casos se convierte también en cáncer o se somatiza en alguna otra enfermedad. Entonces, pero así nos hicieron, o sea, no, así nos hicieron pensar, ¿no? Que no podemos perdonar, que tenemos que seguir odiando a las personas hasta el final, ¿no? Y muchas veces dice, ¿no? Que no, yo lo perdono, pero no olvido, ¿no? Y no, o sea, tienes que perdonar. Quizás a lo mejor te va a costar trabajo olvidarlo porque siempre lo vas a tratar, pero ya no verlo con odio, ¿no? Entonces, si tú lo sigues viendo con odio, pues vas a seguir cargando eso, pero así nos enseñaron. Así muchas veces nos enseñaron a no querer soltar a esas personas que nos causaron daño y por eso hay muchas personas también enfermas, ¿no? Y a veces, pues, cuando te das cuenta de la enfermedad que trae, pues ya quieres perdonar, pero pues ya no se puede, ¿no? Ya traes la enfermedad encima. Entonces también todo eso es parte también de saber las constelaciones familiares o un mapa familiar, de conocerlo para que ver por qué estás enfermo, o de qué te puedes enfermar, ¿sí? Si no has soltado, si no has comprendido de dónde vienes, ¿vale? Entonces también es muy importante. Así es. En mi caso, bueno, en mi familia, todos estamos mal de la espalda, de la columna, de la cintura, todo. Hasta los jóvenes y fuertes traen algún tema en cintura, en cadera, en espalda. Y luego hasta nos ponemos a ver qué estamos cargando. Pero como que es algo como que decimos, qué miedo meternos a explorar qué es eso, ¿no? Porque todos, o sea, mi mamá ya está operada de ambas caderas, mi hermana también, pero y mi sobrino ya está bien joven, 19 años, y ya también está en estudios, no yo ni se diga. Entonces, sí tenemos como dices, ¿no? Sí se presenta también en enfermedades, en cuestiones físicas, o sea, no nada más es de que tengamos conductas o patrones o cosas en común, sino también en lo físico, en lo físico, ¿no? Y bueno, hoy tuvimos bien poquita participación, no quisieron participar, pero tenemos dos saludos. Dice Elena Espinosa, hola, buenas noches Elena, muchas gracias, siempre está en todos los podcasts. Y a Emanuel Crespo, que nos pone. Hola Emanuel Crespo, muchas gracias por acompañarnos. Y pues los demás están ahí porque sí nos están viendo, pero están bien cómodos, no están queriendo ni siquiera saber. Pero bueno, se los vamos a perdonar esta vez. Y bueno, ya estamos a nada de concluir, de cerrar esta noche. ¿Con qué quieren concluir el tema? Bueno, yo quiero concluir esta parte que es importante visibilizar este tipo de situaciones porque sí, incluso nuestra salud física y mental puede estar en riesgo. Para cerrar, les quiero compartir, hace muchos años, en algún intercambio de una reunión laboral,
me regalaron un libro que se llama Sana, Sana con la Escritura. Y este libro hablaba sobre unas mujeres que eran hermanas y que todas habían muerto de cáncer. Y entonces era como esa lealtad de, no, pues es que aquí todas nos da cáncer y mi hermana fulana murió de cáncer tal y no sé qué, ¿no? Entonces la más chica de ellas había vivido aterrorizada porque pues era como pues esperar el momento hasta que a mí me toque. Resulta ser que ella cuando empieza a asistir a una psicoterapia de psicoanálisis, el psicoanalista le empieza a cuestionar que, bueno, que quizá no era eso lo que le tocaba, pero era como una clara muestra de lo que el psicoanálisis llama la profecía autocumplidora, ¿no? Esto de, no, pues yo también, a mí me toca, algo terrible me va a pasar. Y finalmente esta mujer, pues sí, efectivamente terminó muriendo de cáncer, pero el estado clínico que hizo el psicoanalista es que ella era una hermana adoptada y en su carga genética, o sea, de su familia genética, nunca había habido registro de cáncer. Entonces, el psicoanálisis hace esta aportación en donde la profecía autocumplidora vino a través de esa lealtad que ella se cargó, no de que hubiera una carga genética, porque ella era hermana, sí, pero era una hermana que se había tenido por adopción. Obviamente ella no lo sabía, y entonces pues toda la vida se cargó esto hasta que pues murió finalmente de cáncer también. Para mí este libro fue como muy revelador y fue como wow, ¿no? O sea, como darte cuenta de una manera tan fuerte, justo lo que decía Emilio, que muchas de estas lealtades también se pueden somatizar. Y bueno, pues ¿qué hacer para ello? Primero yo creo que lo más importante es hacerlas visibles. O sea, de esto que es tan invisible, empezar a hacerlo visible. Y aquí el punto como importante que me parece, creo que es muy importante que no caigamos en el punto de decir, entonces me voy, corro, huyo de la familia y nunca más vuelvo a estar ahí, porque entonces eso no te hace resolver, solamente te hace huir. Y huir no es resolver. Tú puedes estar aquí en Guanajuato o en donde sea, pero si no resolviste, vuelves a repetir el patrón. Entonces, primero es visibilizar. Una vez que lo haces visible, pues entonces transformarlo. Si esta es la vida de las mujeres o esta ha sido la vida que decidieron y volver esa fuerza tan importante de la decisión. Entonces, las mujeres de mi familia, todas decidieron a lo mejor enfrentarse a ser las segundas esposas, a todas estudiar enfermería, o sea, como hacerlo visible, pero también regresar la responsabilidad. Si ellas lo decidieron, la manera de transformar sería, si ellas lo decidieron, no es lo que yo tendría que llevar a cabo. Y en este sentido, sí, para romper con lealtades familiares, sí creo que las afirmaciones que nos demos a nosotros mismos son muy importantes. El repetir, esa no es mi historia, o esa no es la historia que yo le quiero trascender a mis hijos. Creo que es muy importante que las afirmaciones que nos hagamos en forma positiva para poder romper estas lealtades nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? O, oye, que toda tu familia ha muerto de cáncer, sí, yo estoy escribiendo una historia diferente, ¿no? O toda tu familia es diabética, sí, por eso soy consciente y hoy en día me cuido de una manera distinta. Entonces creo que esa es la parte, no decir, ay, no, sí, claro, pues es que nunca se cuidaron y yo por eso mejor me alejé, nunca jamás volví a ir. No, no va por ahí, porque entonces es como el estilo de conducta está de este lado, pero está en el mismo nivel si te vas absolutamente al otro, ¿no? Como decir, mi papá era alcohólico y yo no tomo absolutamente nada de alcohol porque odio a los alcohólicos. Entonces ahí no hay solución. Hay que visibilizarlo, reconocerlo y finalmente transformarlo. Sí, así es como decías hace rato, hay que verlo de una manera, no con molestia, no con odio, no con reproche, ¿no? Sino verlo como un aprendizaje. Si mi papá vivió esto, no decir, yo no voy a ser alcohólico, ¿no? Yo no voy a maltratar a mi familia, ¿no? Sino
verlo como un aprendizaje, agradecer por el aprendizaje, ¿sí? Y entonces vas a poder cambiar ese patrón, ¿no? O librarlo más que nada, no cambiarlo, sino librarlo. Entonces, pues es la mejor manera de, pues, dejar o sea, de lado la parte que nos duele, ¿sí? Y ir hacia adelante, ¿no? Sabiendo que eso ya no lo vamos a pisar porque ya lo vimos como un aprendizaje, como algo que daña a la gente que dices que amas, ¿sí? Y no lo vas a volver a repetir, porque ya aprendiste de eso, ¿sí? No verlo tanto como un daño. Todos vivimos cosas complicadas desde nuestra infancia, eh, y pues lo mejor es no decir que no lo vas a hacer, sino que sabes lo que causa, estás aprendiendo que causa daño, que causas daño a tu familia, que causas daño a ti mismo, entonces estás aprendiendo. Y así con cada una de las cosas que hemos vivido. Y obvio, también lo que es lo que nos ha hecho bien, que nos ha ayudado, pues quizás dejarlo o aumentarlo en nosotros, ¿no? O sea, no sé, la honestidad, las cosas que sabemos que son buenas tanto para nosotros como para los demás, pues seguirlas haciendo y hacerlo más, ¿no? O sea, hacerlo más seguido, más frecuentemente, hacia los demás, hacia mí, ¿sí? Entonces, no sé, un negocio, algo que tú ves que dices, bueno, mi papá me enseñó a trabajar de esta manera, pues bueno, no sé, métete a estudiar para que puedas explotar eso que te enseñó tu papá, hacerlo más, ¿no? Más grande. Entonces, pues como siempre les invitamos aquí a revisarse, a ver, a cuestionarse, ¿sí? A ver, qué estoy, como dice el podcast, ¿no? Déjame pensarlo. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que está pasando por mi cabeza? ¿Qué es lo que me enseñaron? Vamos a cuestionarlo. Si lo que te enseñaron está bien, si lo que te enseñaron está eh, mal o está más o menos, pues ver, ¿no? Y poner algo de nuestra parte para cambiarlo, para mejorarlo si es necesario, o para dejarlo atrás y no volverlo a practicar, ¿vale? Gracias. Y bueno, yo quisiera ya concluir rápidamente con que romper una lealtad familiar no es traicionar a nuestra familia, es entender eso. O sea, si yo decido hacer algo diferente a mi familia, no significa que lo estoy traicionando, significa que estoy resignificando mi vida, ¿no? Es tal vez comprender por qué mis abuelos, mis padres, mis hermanos, etcétera, hicieron lo que hicieron y decir, entiendo, los comprendo y les agradezco por su historia, por lo que vivieron, por lo que tuvieron que enfrentar, pero a partir de ahora yo puedo tomar una decisión diferente, yo puedo, pues sí, resignificar mi vida, ¿no? Y resignificar mis acciones y tomar conciencia de lo que fueron ellos y de lo que soy yo ahora, ¿no? Entonces no es que esté traicionando a mi familia, no es que esté dejando de pertenecer a mi familia, sino al contrario, los estoy honrando y estoy tomando conciencia, pues, de lo que son y de lo que quiero ser yo. Y pues ya, con esto termino. Dice un comentario, dice Elena Espinosa. Gracias, Tania, en cada podcast aprendo mucho. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Elena. Y pues ya, terminamos. Hoy tenemos que terminar un poquito antes y después lo sentimos mucho, pero a veces pasa. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Un honor para mí estar con ustedes, como siempre. Los quiero mucho y pues ya. Gracias a todos. Bye. Gracias, adiós. Hasta luego, nos vemos. Bonita noche.